Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciales, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en ese momento en Telefórmula, Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. Y también estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy, bueno, pues hoy es miércoles 5 de enero de este año de 2022. Esta noche llegan los Reyes. Es Noche de Reyes y vamos a recuperar en este 5 de enero, en esta revisión que estamos haciendo de todo el 2021, lo que ocurrió en el mes de octubre, que vaya que si pasaron cosas. Quiero decirles que fue un mes en que el presidente no quiso ir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez. ¿Por qué? Porque dijo que no quería hacer un show mediático, porque la senadora Lili Telles había dicho que lo iba a interpelar y que no quería que le faltaran el respeto a la investidura, y de plano dijo que no iba, y no fue, ¿sí? Comenzamos, pues. Un tema que surgió en la recta final del año fue la anunciada iniciativa del presidente de reforma eléctrica que envió al Congreso, a la Cámara de Diputados. Una iniciativa que ha generado mucha polémica, con una crítica sostenida de la oposición y del sector empresarial. Entre otras cosas, advierten que esta reforma eléctrica, como está planteada, provocará la salida de inversionistas por falta de certidumbre y Estado de Derecho. A esto ha venido una defensa férrea por parte del presidente desde las mañaneras y de su gobierno. En octubre, la discusión entró en una fase muy intensa. Por eso hablé aquí con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien aclaró que la iniciativa no pretende eliminar a los privados en México. Y Bartlett rechazó que vaya a nacionalizar o a expropiar empresas privadas. Me dijo a mí Rocío Nale, tú lo has dicho también, pero a mí me lo dijo aquí Rocío Nale, se cancelan los contratos a los privados y tú afirmaste que sin indemnización y que ni le busquen pleito. Bueno, mira, hay que poner las cosas en su lugar porque, como tú sabes, cada comentario que hago yo se distorsiona y se plantea así. Yo dije muchas cosas y una conferencia de prensa de más de 3 horas. Y lo único que quisieron sacar fue esto. Pero dejemos a un lado. Vamos al fondo. El fondo es la reforma constitucional. ¿Por qué el presidente inicia una reforma constitucional? Porque el sistema que impuso Peña Nieto y asociados es indefendible. Porque lejos de ser un sistema que podía haber sido de competencia, moderno, liberal, es un robo a la nación. Y es necesario corregirlo, es necesario que el Estado mexicano tenga el control del sistema eléctrico. La historia de México demuestra desde hace 80 años, desde fines del siglo XIX, que el sector privado no está capacitado para dar servicios públicos de este tipo. Ha habido siempre una disputa entre el costo de la energía, la seguridad de la gente, la tarifa, etcétera. Y las empresas privadas, todas las empresas privadas tienen como objetivo fundamental el ganar dinero. La empresa pública que se fundó desde Lázaro Cárdenas tiene por objetivo servir a la población.
no es una empresa cuyo objetivo sea el lucro, es el servicio a la nación. Y eso es lo que se necesita en materia de ley. Sí. Manuel, me dijo Rocío Nale, y también creo que así lo has dicho tú, que los privados iban a poder participar en una proporción que creo que ahora es el 54, la bajarían al 46, y la CFE, que estaba abajo del 42, subiría a 54. ¿Es correcto? Sí, así es. Mira, la decisión del presidente en torno de esta reforma constitucional no es eliminar a los privados del sistema eléctrico, sino de asociarlos con un porcentaje muy importante. Sí, hay ya una inversión que se hizo durante lo que ha regido la reforma de Peña Nieto de 2012-13, ¿verdad? Y hay inversión privada, extranjera básicamente, y del propio gobierno, porque fue apoyada por la banca de desarrollo a estas empresas que están establecidas. ¿Qué es lo que les decimos? Es muy importante que se entienda que el sistema tiene que estar en manos del Estado porque es el que garantiza sin necesidades de ganancias, pero no estamos expropiando o no les estamos diciendo váyanse, les estamos diciendo miren, ustedes tienen una inversión que equivale al 46% del sistema eléctrico nacional, el 46%. Y yo los invito, dice el presidente con la reforma que está impulsando, yo los invito a que se sumen. Yo les reconozco su 46% de electricidad, que es la inversión que han hecho en plantas para generar electricidad, y vamos a hacer un sistema mucho más estable que este que no funciona, ni va a funcionar en el futuro. Vamos a hacer, el Estado va a manejar el sistema eléctrico a través de la CFE, lo cual no es nada novedoso. Así estaba antes de la reforma de Peña Nieto. En el 2013, cuando hace la reforma, así funcionaba. El sistema era controlado por el gobierno mexicano, por el Estado, a través de la CFE, y se aceptaba inversión privada ya desde hace algunos años atrás. De este tema, la reforma eléctrica y sus consecuencias, hablé con Enrique de la Madrid. Él fue secretario de Turismo en el sexenio pasado, en el de Enrique Peña Nieto, pero actualmente es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Que me diera su punto de vista, pero también se va a buscar la candidatura presidencial. Entonces, pero dice, me dijo Rocío Nale, no van a expropiar ni nacionalizar ni un tornillo. Lo que van a hacer es modificar las proporciones, que la CFE produzca lo que no produce hoy, 54%, ¿sí? Y del resto el sector privado. Hoy es al revés exactamente. Pero lo que dice la ley, Joaquín, o la iniciativa, es que el sector privado podría participar hasta un 45%. Hasta quiere decir desde 0 a 45%. ¿Quién en su sano juicio ahora va a depender de una CFE que va a decidir a quién comprarle, a qué precio comprarle y en qué condiciones? Si eso no es una expropiación, pues no sé qué entiendan en el gobierno por expropiación. Claro que es una expropiación y nos llenaríamos en el país, como sucedería si pasara, que no va a pasar, de demandas internacionales que se convertirían en deuda para los mexicanos de algo que ni siquiera nos preguntaron y ni siquiera escogimos. Ya de por sí traemos mucha deuda contingente de muchas cosas que no nos han preguntado. Ejemplo, regresar a las pensiones a los trabajadores de la CFE, en donde alguien que lleva 25 años pero tiene 40 años se puede jubilar para el resto de sus días. ¿A qué horas nos preguntaron que podían hacer eso? Un gobierno que consulta para muchas cosas, pero no consulta para las importantes, Joaquín. Ahora dime, el presidente ha dicho que quien vote o se pronuncie en contra es un traidor a la patria. Pues yo diría que es al revés, el que está en contra del futuro del país, el futuro de los mexicanos, el futuro del cambio climático, el respeto al medio ambiente. Quien tome esas decisiones, pues no está haciendo lo correcto. Entonces, quien tome esas decisiones, ¿qué sería, según tú? Pues nos están expropiando el futuro, Joaquín. Y yo creo que eso es muy peligroso y por eso simplemente hay que informarnos. Los ciudadanos tenemos que participar, tenemos que buscar a nuestros legisladores, porque está en manos de ellos al final del día tomar esta decisión.
Y yo creo que los ciudadanos tenemos que participar para que también se sientan apoyados, porque seguramente de un lado se sienten muy presionados, de nuestro lado se tienen que sentir también apoyados, para que vean que si hacen lo correcto, se les va a valorar. Bien, pues gracias, Enrique, por contestarme y te mando un saludo. El saludo te lo mando yo con mucho afecto, como siempre, Joaquín. Nada más déjame terminar como empecé. Si vas a buscar estar en la boleta presidencial del 2022, yo del creo 2024, perdón. Hay que trabajar por una alianza que sea capaz de hacer contrapesos y que en su momento sea la mejor opción. Yo estaría trabajando para hacer la mejor opción. Es Enrique de la Madrid, pero después de los anuncios, la respuesta, ¿a cargo de quién? De Rocío Nale, la secretaria de Energía. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Para responder todos los señalamientos contra la reforma eléctrica, hablé aquí en este espacio con la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien lo dejó muy claro. Dijo que los privados iban a producir o producirán con esta reforma eléctrica el 46% de la energía y la Comisión Federal de Electricidad el 54%. El presidente dice que es fundamental, que es necesario la reforma energética, la reforma eléctrica. Los opositores dicen que no, que es un desastre. El PRI dice que lo está pensando. Está vendiendo caro su amor. Pero en fin, independientemente del PRI, dime una cosa. ¿Se va a expropiar algo, Rocío, como han dicho los críticos de esta reforma eléctrica? Mira, hoy en la mañana hicimos una explicación amplia sobre lo que consta esta reforma. En esta reforma, el 54% de la generación de electricidad estará en manos de la CFE y hasta el 46% de los privados. Los privados van a seguir generando, van a seguir en el mercado hasta un 46%. No se les va a expropiar ni un solo tornillo se les va a expropiar. Ellos tienen sus plantas. Hablamos de cómo iban a ser las reglas y cuánto nos cuesta el mercado actual. ¿En qué vicios han caído incluso fuera de la ley como un mercado eléctrico paralelo, fuera de la ley como que están vendiendo electricidad sin tener el permiso de suministro básico, fuera de la ley cuando pidieron un permiso, por ejemplo, de autoabasto, 239 permisos de autoabasto, y sin embargo aparecen 77,000 usuarios cuando deberían de ser nada más 239 usuarios. Explicamos sobre los productores independientes, donde la CFE está obligada a comprar la electricidad a 20 años. Estoy hablando de 32 centrales eléctricas a un precio fijo por 20 años, y todo esto nos cuesta a todos, no nada más a la CFE, nos cuesta a todos, porque esto se refleja al final de cuentas en tarifa, porque termina siendo pues como una subvención, un apoyo, ¿cómo te diré? Un subsidio, voy a decirle así el nombre, un subsidio para todos estos generadores. Y hay un mercado perverso, es perverso el mercado eléctrico que hay hoy en México. Fueron varios puntos porque es técnica, sí es de técnica. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los días a las 8 de la mañana inicia una subasta eléctrica, todos los días, y todos los generadores empiezan a cotizar, a decir, va a costar 2 pesos con 15 centavos el kilowatt, y el último que le cuesta 3 pesos, vamos a poner a la CFE, es el último que se despacha hasta en la tarde o mediodía, pero al final del día se les paga a todos por igual la cotización más cara. Entonces, ¿de qué sirvió que el primero cotizara más barato? Y es un grupo, sobre todo de energías intermitentes, es un grupo que tiene rotación, y que un día uno da más barato, otro día el otro da más barato, el otro día otro,
y así se van rotando. Es un mercado perverso. Todo esto, pues es el resultado de una reforma del 2013 que ya hace 6 años estamos viendo, pues que nos ha generado un desorden, un desbalance energético, un mercado perverso. Le cargan muchísimo la mano a la CFE. La CFE en este año ha comprado 200,000 millones de pesos en electricidad y al mismo tiempo, por tener sus plantas paradas, fuera de operación, ha sacrificado 215,000 millones de pesos. A esto es un desbalance, esto nos cuesta a todos, y este orden de poner hasta el 54% como mínimo a la CFE y el 46% a los privados es para tener un ordenamiento en el mercado, sí, pero también seguridad energética. A ver, Rocío, Rocío, me dices que con la reforma eléctrica la CFE producirá 54% y el resto 46% los privados. ¿Cuánto está produciendo hoy la CFE? Para darnos una idea de qué va a pasar. La CFE hoy está produciendo el 38% y los privados traen el 62%. En octubre de cada año, bueno, a veces ha llegado hasta noviembre, pero se entrega la más alta condecoración que el Estado mexicano ofrece o entrega a un mexicano. Me refiero a la medalla Belisario Domínguez que entrega el Congreso, el Senado de la República. Este año la distinguida, y me parece extraordinario, más que justo, la maestra Ifigenia Martínez, una mujer extraordinaria, y post-mortem, el doctor Manuel Velasco Suárez. Le quiero comentar que la única vez que un presidente de la República va al Congreso es al Senado, una vez al año, a la entrega de la Belisario Domínguez, y va, ellos le llaman invitado de honor, yo le llamo invitado de piedra, porque no dice una sola palabra. Es más, aunque lo interpelara algún senador, no le puede responder. Entonces el presidente dijo que Lili Telles había montado una provocación para faltar el respeto y que de plano cancelaba su presencia, su asistencia a la entrega de la Belisario Domínguez. Solo había ocurrido una vez con Vicente Fox, bueno, pero él era Fox, ¿no? ¿Y por qué? Porque dijo que no quería que le faltaran el respeto a la investidura presidencial y prestarse a un show mediático. A esto respondió Lili Telles aquí. Dijo que ni hablar, que nunca planteó faltarle el respeto. Tú me dices que le ibas a plantear al presidente una relación de los artículos de la Constitución que había violado en su gestión presidencial, ¿es correcto? Sí, eso es lo que yo le quería decir, pero sin faltarle al respeto. Bien, pero ¿quién le dijo entonces esto de que era una conspiración para, como dice él, sí? No tengo la menor idea. Para evitar una confrontación con legisladores y para que no se le falte el respeto a la investidura presidencial. No tengo la menor idea de dónde, por qué entendió eso el presidente. Pero no era eso. De hecho, te digo, yo no había comentado esto con nadie. Pero pues, sí. Pero lo que él dice en la carta que hizo pública, una carta privada, ¿sí? Ya sabes que él escribe cartas privadas y las hace públicas. Tengo que informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador, que luego identificó como Lili Telles, está convocando a que se me falte el respeto. Y eso considero es que falso. no debe... Sí. Dime. Eso es falso. Bueno, no hiciste ninguna convocatoria. No, eso es falso. Lo único que yo hice fue poner ese tuit, que ahí está, es público. ¿Cómo? Sí. Yo escribí, es preciso hacerle frente. Sí. ¿Cómo le voy a hacer frente? Pues pidiendo la palabra y hablando. Es la única forma que hay, no hay otra. Porque no me voy a brincar por los escaños como lo hace Noroña, o usar un megáfono como Laida Sansores, o gritar un montón de groserías como sí lo hacen senadores de Morena que están ahí. No es mi estilo. Entonces no sé por qué él, y lo dijo 2 veces en las mañaneras, y sí, provocó, obviamente, es una falsedad, y provocó, como lo ha pasado a otras personas que él señala,
pues que se hicieran una serie de insultos hacia mi persona y hacia mi hijo, porque yo creo que el presidente todavía no empieza a entender el poder que tiene y que en el momento en que él señala desde ese lugar que tiene toda la seriedad y el rigor oficial de un acto de gobierno, que es la mañanera, pues pone en peligro a la gente que señala como enemigo público. Sí, lo que pasa es que se han convertido en un cadalso. Exactamente. Y lo que te quiero decir es que no es que la gente lo siga, es que sus operadores de redes se lanzan, no nos equivoquemos. Ah, bueno, me queda clarísimo, porque inmediatamente empiezo a ver cómo operan los que tiene contratados y son muy burdos. Luego se ve la línea narrativa, las frases que les dictan. Entonces lo que quisieron hacer es realmente convencer a la gente de que yo había preparado algo para ofenderlo. Y es muy serio hacer eso. En primer lugar es falso. Y en segundo lugar, la gente que lo quiere, que lo sigue y que lo defiende, pues se nos vienen encima. Lo que el presidente no ha calibrado, o quizás sí, es el daño que provoca en las familias cuando hace señalamientos como los hace desde ese cadalso. No lo ha entendido, Joaquín, no lo ha comprendido, porque, y bueno, lo acabo de vivir ayer y hoy, mi hijo tiene 15 años. Voy a unos anuncios y a regresar el pato laqueado que le salió carísimo a Emilio Lozoya. Continuamos. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. No, y hay patos que son trágicos. ¿Por qué? Porque el sábado 8 de octubre, claro, mi compañera, amiga, la reportera y columnista Lourdes Mendoza, publicó unas fotos en sus redes donde aparecía Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cenando un pato laqueado en el restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Por qué era importante esa foto? Primero porque era la primera imagen, la única imagen que ha habido de la presencia en México de Emilio Lozoya desde que llegó extraditado de España. Nunca sabía, ni el día que llegó se mostró una imagen. No había una sola imagen. Esa fue la primera. Y segundo, pues porque esto fue determinante, concatenó que finalmente pues se le acabaran los privilegios y lo metieran a la cárcel. Hablé con Lourdes Mendoza, quien dijo también que para ella le era fundamental esa fotografía, porque en la demanda que tiene en su contra, Lourdes Mendoza contra Lozoya, su abogado dijo que no podía ir porque estaba en arraigo domiciliario. Y con esa foto lo que quiso Lourdes Mendoza es decir que le había mentido al juez que no estaba en arraigo domiciliario. Y efectivamente, nunca estuvo en arraigo domiciliario. Lourdes, aquí entrevisté a Lourdes Mendoza. Mira, como sabes, soy una de las 17 implicadas en la denuncia de Lozoya. Desde el día 1 en que se filtra y que el presidente después sale y dice que por favor den a conocer a todos los medios y por todas las formas esa denuncia, a mí Lozoya me acusa de que Luis Videgaray me había querido regalar una bolsa, ojo, esto es bien importante, con las maletas con el dinero de Odebrecht, cuando el presidente, el CEO de Odebrecht, declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que el dinero nunca llegó en maletas, que el dinero llegó en transferencias a las cuentas de Lozoya. Sí, ¿quién lo va a traer en maletas, digo? Exacto. Entonces, esa es la primera mentira. La mentira dijo que el 2013 y el 2014 fueron a comprar la bolsa. En Polanco, la boutique de Chanel cerró en el 2011. Yo hago una demanda por daño moral contra Lozoya. Él quiere que yo demande a la fiscalía, que porque dicen que la fiscalía filtra. No, la fiscalía no fue la que mintió. El que mintió es Lozoya. Luego dice que no, que debo de demandar a los medios de comunicación.
porque ellos son los que dan a conocer la noticia. Pero ¿qué noticias dan a conocer? Lo que sus dichos dicen. Le preguntaron al presidente sobre estas fotos donde aparece Emilio Lozoya. ¿Y qué dijo el presidente? Pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo, aunque legalmente lo pueda hacer. Se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos se va por la reforma. Lourdes, hacer a un lado. Me estabas contando, dice el presidente, que es un testigo de corrupción, y es ciertamente, es legal, pero pues sí es una provocación, ¿no, Lourdes? Sin lugar a dudas, pero te decía, yo en mi tema de mi demanda, él se tenía que haber presentado el 10 de septiembre a testificar. ¿Y qué crees que pasó? No se presentó, y como viene el documento oficial en mi columna, dijeron o argumentaron sus abogados que no se presentaba porque estaba arraigado. Qué bonito. Entonces le mintió a un juez de lo civil en la Ciudad de México. O sea que no, para ir a una audiencia, a declarar una audiencia judicial, si está arraigado. Para ir al restaurante chino de las Lomas de Chapultepec, no. Eso es lo que estás planteando. Exactamente. Entonces, déjame decirte, cuando me mandan a mí la primera foto, tuiteo. Estamos hablando del sábado ahora, ¿no? Del sábado. Entonces, digo, es que no puedo creer que esto me esté pasando. Si a mí dijo que estaba arraigado. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces dije, no, esto no puede ser. Y como buena periodista, pues tienes que ir, ¿verdad? Confirmar siempre la información. Y pues no hay periodista que no tenga suerte. Agarré mi coche y ¿qué crees? Pues llegué al restaurante. Entré con tapabocas, chequé en el salón principal, no estaba Lozoya, pero vi que había una nueva zona, que es la zona de la terraza. Me acerqué a la zona de la terraza y ahí claramente lo vi entrando al lado izquierdo. Lo que sí debo reconocer, dentro del cinismo que tiene de presentarse de esa manera a convivir en un restaurante, no importa si es caro, barato o cómo, tiene a su mamá en arraigo domiciliario, su hermana está huida porque tiene una orden de aprehensión, su esposa no puede salir de Alemania, y él dice ser un testigo protegido o está buscando ser un testigo colaborador, y en años 2 meses no ha podido probar nada. El 20 de octubre, el juez de control, Gante Alejandro Villar, ratificó la prisión preventiva justificada a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Argumentó que había un elevado riesgo de que se fugara. Había expectación de que Robles fuera liberada para seguir su proceso en casa después de que un tribunal federal le concediera un amparo para que el juez revisara la prisión preventiva. Pero el juez la mantuvo. 5 días después, Rosario Robles le dio una entrevista a mi compañero Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, en la que dijo que ya no le quedaba duda alguna de que era víctima de una venganza política. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, afirmó que su encarcelamiento se debe a una venganza política y resentimiento del actual gobierno. Cuestionó que solo ella esté procesada y detenida de toda una supuesta organización que desvió recursos en la que hay 9 involucrados más. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, la exfuncionaria federal denunció que le enardece el silencio ominoso de quienes fueron sus compañeros en el gabinete y de los integrantes de la dirigencia del PRI. En este sentido, la procesada indicó que es increíble que los senadores de Acción Nacional sean más valientes. Yo había tenido mucha prudencia, me había conducido estrictamente por los caminos legales, pero sé que como mexicana también tengo acceso a otros métodos de resistencia civil pacífica que permitan que mi voz se oiga. Rosario Robles expuso en la entrevista que es una venganza, ya que no se quiso someter. Reiteró que solo está en la cárcel ella y no el resto de los supuestos involucrados, como tampoco los que participaron en los Pandora Papers. Analizo que desde luego él piensa, el presidente piensa, porque si no es venganza, tú explícame. Si no es conmigo el pleito y si no es del jefe del Estado mexicano, ¿de quién es?
¿Por qué? Porque por 2,000 pesos que nunca fueron de mi patrimonio soy inhabilitada durante 10 años. ¿Por qué? Esa no es una instancia del Poder Judicial. ¿Por qué los que aparecen en Pandora Papers, funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, no les ha aplicado la misma medida? Pregunto. Robles Berlanga señaló que está frustrada y triste por las injusticias. Por ejemplo, que el señor Ancira esté tranquilamente en Estados Unidos fumándose su puro. Entonces, Ciro, dime tú, esa es la parte que digo, que pido a la audiencia, a tu auditorio, que analice las enormes diferencias. Porque el trato, y como lo ha dicho muy claramente mi hija, esta es una justicia selectiva. A unos se les aplica de una manera y a otros de otra. Para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, como un empresario restaurantero se salvó de un atentado y llegó hasta la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. A principios de octubre, el portal MX reveló que una serie de empresas fantasmas habían sido contratadas por alguien en la Presidencia de la República y por alguien en el gobierno de la Ciudad de México para realizar una serie de eventos, ¿sí? Tras la difusión de este trabajo, pues vino el ataque cibernético que tiró la página de MX. De esto hablé con su directora editorial, Sandra Romandía. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cuál era lo importante? El contenido de ese reportaje. ¿Cuál es la revelación sobre estas empresas que organizan eventos del presidente y de Claudia Sheinbaum? Mira, Joaquín, desde el año pasado, yo creo que varios medios seguimos el rastro o nos llamó la atención que el evento El Grito de Independencia, que resultó por varios millones de pesos, fue adjudicado de manera directa, es decir, ni siquiera se concursó, a una persona física, una persona de nombre Yasmín Bolaños. Ya desde ahí se nos hizo muy extraño y empezamos una investigación, estas que se van dando con cortes conforme van pasando los meses, para entender quién era esta persona y qué había detrás. Recientemente, hace unos meses, nos dimos cuenta que aparte varios de los eventos de presidencia y uno de Claudia Sheinbaum, pues habían sido entregados a esta persona también y a otras personas físicas que al revisar nos dimos cuenta que compartían domicilios fiscales, correos electrónicos, teléfonos y otro tipo de datos que nos hicieron entender que se trataba de una red de personas que sin experiencia, sin insumos, sin una oficina comercial, sin ningún tipo de historial de que se dedicaran a eventos, pues estaban recibiendo estos contratos. Ya van más de 37 millones que se les da a 4 personas que están conectadas entre sí por domicilios en la Colonia Obrera, en Iztapalapa, y que al revisar de quién se trata estas personas, estoy hablando de Yasmín Bolaños, de Héctor Flores, de Aurea Gordillo y de Edwin Gordillo, pues encontramos que son trabajadores, uno de ellos de la delegación Cuauhtémoc, que gana 10,000 pesos al mes. El caso de Yasmín trabaja con un sueldo de 2,000 pesos al mes como asistente en un despacho contable, y es decir, sus perfiles no corresponden en absoluto a la de un gran empresario que va a recibir 30 y tantos millones de pesos. La gran pregunta, por supuesto, Joaquín, es pues quién se está beneficiando de esta triangulación de corrupción con empresas evidentemente fantasmas, porque fuimos a los domicilios y no hay nada, que están recibiendo millones de pesos de presidencia para eventos de López Obrador. Bien, ¿quién les ha dado esos contratos? ¿Lo tienen ya investigado? Bueno, estos contratos han venido de manera directa desde presidencia. Claudia Sheinbaum, Monreal también ha dado contratos a este grupo de personas conectadas entre sí, y el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Han sido desde esas cuatro dependencias o 4 personajes del gobierno actual desde donde les han dado estos contratos. Insisto, que debieron de haber sido concursados y que se dieron por adjudicación directa, algo que también hemos visto, desgraciadamente, Joaquín, en este gobierno, que se ha ido multiplicando, ¿no? Las adjudicaciones directas sin transparencia o sin oportunidad a otras empresas para que concursen.
70% de adjudicaciones han sido directas. Digo, de contratos han sido adjudicaciones directas. Así es, Joaquín. Y lo que podemos ver es que cuando ocurren estas situaciones, estos contratos con estas características, justo lugares sin oficinas, casas deshabitadas, bodegas sin nada, y aparte en documentos pudimos encontrar que en el caso de Yasmín Bolaños, una de las supuestas proveedoras, pues declara que no tienen insumos ni empleados, no tiene ni un solo empleado registrado ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco tiene registrados bienes materiales, que digamos una empresa que se dedica a eventos para la presidencia, no es un catering de un desayuno, es para la presidencia, debería de tener al menos infraestructura y no posee infraestructura tampoco. El viernes 15 de octubre, una persecución y tiroteo acabó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después se supo que había sido un ataque contra la camioneta del empresario restaurantero Eduardo Viven Magaña, contra él, y que iba al aeropuerto a tomar un vuelo hacia Cancún, y que sobrevivió. Su escolta repelió la agresión y mató a un delincuente que iba en motocicleta. Luego se supo que negocios de su propiedad habían sido atacados días antes en Tulum, allá en Quintana Roo. El lunes siguiente hablé aquí con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informaba de las primeras detenciones, que apuntaban todas a Tepito. ¿Qué es lo que sabe de este caso que se registró el viernes? ¿Fue un intento de robo, una agresión directa, fue un intento de secuestro? ¿Qué es lo que pasó, Omar? Exactamente. Al principio no sabíamos si era intento de asalto, intento de robo, un intento de secuestro, y se descarta totalmente. Sabemos que fue un ataque directo, una agresión directa a esta persona, donde tenemos a 5 personas identificadas en las que participaron. La persona que usted comentó, que perdió la vida, es una persona que ataca de manera directa ahí en el aeropuerto, después huye ya con disparos de arma de fuego, lo asegura SSC, se le encuentra el arma de fuego con la que agredió al empresario. Posteriormente lo trasladamos al Hospital General de Balbuena, donde pierde la vida. El día de ayer se hacen 3 operaciones simultáneas en Iztacalco, en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en coordinación con la Secretaría de Marina y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y se detienen a 4 personas más, 2 de ellas involucradas de manera directa y físicamente que participaron en el ataque del viernes en el aeropuerto. Uno de estos detenidos es el líder de la célula que organizó y planeó toda la logística para llevar a cabo este atentado. Ahora, Omar, ¿cómo llegan a ellos? ¿Les dan seguimiento? ¿Cómo los identifican? ¿Los siguen por las cámaras cuando oyen? Porque cuando se da el evento ahí en el circuito interior, los otros 2 se escapan, ¿no? ¿O cuántos eran? Entra la primera motocicleta primero nos dimos a la tarea de revisar todas las cámaras, obviamente las del gobierno de la Ciudad de México, del C5, pero también las cámaras privadas de negocios, etcétera, que siempre tenemos una gran participación de la ciudadanía. Cuando la policía pedimos acceso a ellas, hay una gran participación y nos facilitan todas las cámaras. Ahí nos dimos cuenta que una de las motocicletas que participó ingresa... O sea, ¿eran 2 motos, Omar? Omar, ¿eran 2 motos? Eran varios vehículos los que participaron y ahorita, sí, varios vehículos que participaron, incluyendo donde iba el líder de esta célula, que también participó, iba en otro vehículo. Si bien no participa ese vehículo en la agresión, pues él iba atrás de las motocicletas. Una de las motocicletas, la que queda abajo del vehículo, entra aproximadamente 8:18, entra del Estado de México a Ciudad de México. ¿Cómo los detenemos? Esta investigación, nosotros ya teníamos una investigación sobre esta célula delictiva, como le comento, con la Fiscalía General de Justicia y con la Secretaría de Marina, pero de meses antes, por otros eventos que no los teníamos relacionados con el aeropuerto, con el evento del aeropuerto, los teníamos relacionados, le digo de manera específica, con homicidios ocurridos en el Estado de México, específicamente en Ecatepec, que es una célula violenta, generadora de violencia en la Ciudad de México también, y con un remanente de estas células que son de la Unión. Como usted sabe, la Unión ha sido muy atomizada desde el 2018 y estas celulitas pues son remanentes de estas. Ya teníamos una investigación previa sobre esta célula. Cuando pasa lo del aeropuerto,
nos damos cuenta que hay varios vehículos, indicios y otras cosas que son por medio de investigación donde refleja que era la misma célula a la que estábamos buscando. Entonces tuvimos acceso a más domicilios, más vehículos y se logra la detención el día de ayer. Todavía no es una investigación terminada, don Joaquín, perdón, falta mucho por hacer, pero el tema era muy importante que la ciudadanía supiera que hay detenidos por este asunto. Por esos hechos fueron detenidos y vinculados a proceso 4 sospechosos, 4, ¿sí? Uno fue identificado como Giovanni, alias el Alemán. Este sujeto es acusado de ser jefe de sicarios de una de las células de Tepito. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, la para mí necesaria ofensiva del presidente contra la UNAM. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento, continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En octubre el presidente inició una ofensiva contra la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo califiqué de innecesaria y riesgosa. ¿Sí? Acusó a la UNAM de derechizarse, de haberse puesto al servicio del régimen neoliberal, de cooptar a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo. Y llamó a la UNAM, ¿a qué? Pues a que saliera a la calle a manifestarse en su contra, ¿sí? Acusó que hay un grupo dominante en la UNAM que está encabezado por el rector José Narro Robles, con quien hablé aquí para que respondiera estas acusaciones y señalamientos del presidente de la República. ¿Qué le respondes? Con toda claridad que es falso eso. En la universidad no hay grupos hegemónicos y yo no tengo absolutamente, pero absolutamente nada que ver con un grupo que domine y que se meta en el caso de los asuntos de la universidad. La universidad tiene un rector, en este momento es el doctor Enrique Graue, y a él le toca coordinar los esfuerzos, conducir la universidad, y lo está haciendo a mi parecer como se debe, Joaquín. Entonces rechazo por completo ese señalamiento, que por cierto lo hace al 6º día de haber empezado con comentarios sobre la universidad, primero en el sentido de haber perdido su esencia, después de la derechización, después de que no hubo críticas al neoliberalismo, que no ha habido aportes, que la Facultad de Ciencias Políticas se llenó de conservadores, en fin, y al 6º día, cuando ya no encuentra otros argumentos, señala que yo soy el jefe de un grupo hegemónico. Falso también, como los otros señalamientos. A ver, doctor Narro, ¿de verdad la Universidad Nacional Autónoma de México fue cómplice de las corruptelas, como dice el presidente, del régimen neoliberal? Se aburguesó, bueno, dijo se aburguesó y se derechizó. Totalmente falso también. Es imposible que una comunidad como la universitaria, donde uno de sus grandes valores es la pluralidad y donde hay una magnitud, extraordinaria, es una macro universidad con más de 400,000 integrantes activos, 350,000 estudiantes, 40,000 académicos y más de 20,000, cerca de 25,000 trabajadores, pueda conducirse hoy para un lado de la geometría política y mañana para otro. No es así, es falso, y por supuesto, lo más delicado, a mi entender, es pensar que la universidad le ha fallado al país, cuando es una de las instituciones que ha respondido en todo el tiempo, y por supuesto que ha habido críticas al modelo de desarrollo, al modelo económico que ha seguido nuestro país. Yo como rector lo hice muchas veces, pero eso no tendría tanta trascendencia en todo caso, pero el que los grandes académicos, economistas, científicos sociales de la universidad lo hicieran en publicaciones, en artículos y libros, que está llena la universidad. La historia de la universidad en los últimos 30 años está llena de esos ejemplos, o 40, llena de señalamientos y también, sí, de críticas, pero de propuestas, Joaquín.
En su momento le conté en junio que el presidente había abierto la temporada de casa electoral, ¿sí? Cuando en junio dio a conocer los nombres de quienes llamó corcholatas como precandidatos. Y él se autodeclaró, como le conté, el destapador. Bueno, pues de todas las corcholatas que mencionó, quienes se han mencionado más y están en activo son, por supuesto, Claudia Sheinbaum, que es su favorita, la jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, el canciller, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, y el recién llegado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, amigo de toda la vida del presidente López Obrador y también tabasqueño como él. Aquí puede hablar con Marcelo Ebrard, ¿sí? Y en el tema, en el cuerpo de la entrevista, pues le tuve que preguntar sobre la sucesión y me dijo que sí va por la candidatura. Bien, Marcelo, déjame hacerte una pregunta. Sí. Que no tiene que ver con relaciones exteriores, sino con lo que dijo el presidente en julio cuando al hablar de los precandidatos, aspirantes a la candidatura a la presidencia, te citó a ti, Marcelo Ebrard. ¿Eso cómo afecta a tu trabajo o no lo afecta en tu desempeño? Bueno, pues eso, yo le agradezco mucho al señor presidente que me haya nombrado en esa lista tan clara que él dio a conocer aquel día. Yo mismo estaba ahí, si no mal recuerdo, en la conferencia mañanera. Sí, en la mañanera, sí. Le agradecí mucho al presidente. Bueno, puede tener inconveniencias. Pues te diría que yo más bien creo que lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es lo usual, por lo menos a estas alturas, ¿no?, a quienes piensa él que han hecho un trabajo que merezca o pueda ser considerado en el proceso del 2024. Por eso lo agradecí mucho. Ahora bien, no hay que distraerse. Yo los días les decía a mis amigos, los invité a una comida, y les dije, no, oiga, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser dentro de 2 años. Estamos a la mitad del gobierno. Por supuesto que el de la voz, claro que me interesa, y claro que es algo que ha sido mi compromiso de vida. Pues ni modo que ahorita yo les diga que no, pero les pido que tengan claro que ahorita lo que hay que hacer es sacar adelante nuestras responsabilidades, y dentro de 2 años, o cuando se convoque a participar, pues ahí estaremos. Incluso hasta se publicó por ahí en esa nota. Entonces, pues así lo veo, y no distraerse, porque sí, si te distraes te caes, es como la bici, ¿no? Sí, sí. Te distraes, sí. te caes. Ahora, Marcelo, tú en 2011 es cuando estuviste más cerca en la vida y declinaste, como lo recordó el presidente López Obrador ayer en la mañana, que incluso yo tuvimos una discusión privada porque yo te reclamaba que hubieras declinado. Lo tengo muy presente. No te veo volviendo a declinar por segunda vez en tu vida, ¿no? Mira, yo en el año 2000 decliné. Era yo candidato al gobierno de la ciudad. Híjole, para nosotros se nos hace ayer, pero para quienes nos están escuchando, pues ya hay muchos que nacieron en ese año. Entonces, oye, los que tienen 21 años nacieron entonces. Imagínate, entonces ya se nos pasó el tiempo, por eso lo recuerdo. Entonces, yo decliné para apoyar a Andrés Manuel. Yo era candidato a jefe de gobierno y él también. Yo estaba compitiendo nuevo. Y él estaba el Partido Centro Democrático, que formé con Manuel Camacho, que en paz descanse. Bueno, total, ahí sí decliné y le dije, oye, yo voy a sacar 3% o 3.8%, y a lo mejor eso define, puede ser que sí, puede ser que no, quién llega a la jefatura de gobierno, y a mí me gustaría que llegaras tú. Oye, y no, lo definió, Marcelo? Pues apoyó un short. ¿Te acuerdas que la diferencia fue de 3 puntos, no? Sí, pero bueno, bien, entonces, ¿cómo le dijiste? Así le dije, a mí me gustaría que ganaras tú, coincido más contigo, en vez de quedarme con mi 3.8%, pues mejor, si eso puede ser útil para que tú ganes y la ciudad siga estando a la izquierda, pues adelante. Bueno, eso fue en el año 2000. En el año 2011 acordamos una encuesta con varias preguntas. 3 empresas participaron, una supervisora y las otras las que cada uno propuso. De 5 preguntas,
la pregunta decisoria, que era la quinta, él me sacaba una ventaja, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero hasta de cuenta un porcentaje menor de 5%. Entonces ahí yo tenía dos alternativas. Una, no aceptar ese resultado, cuestionarlo, porque eso es típico también, puede hacerse, sobre todo cuando tienes un margen de error en las encuestas que será del 3%, después decides margen de error, y ahí te metes en un conflicto de nunca acabar y te vas a dos candidaturas compitiendo entre sí. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es remota. No digo que sea imposible, pero es remota. Entonces, yo lo que pensé es, bueno, pues voy a reconocer que me ganó con ese porcentaje, pensando en que si divido, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Y así actuó en aquellos años, en 2011, ya fue hace una década. Sí. No habría ningún motivo para imaginar un desenlace de declinar en favor de nadie, porque simple y llanamente las circunstancias hoy son otras, totalmente distintas. Y pienso definitivamente, y esa es mi convicción, participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena en primer lugar, que es en el proyecto político en el que estoy participando. Y Morena pues ya determinada, salió Mario Delgado y dijo, vamos a hacer una encuesta, bueno, ya nos dirán cómo va a ser el proceso, y pues ahí vamos a estar. Eso no, no dudes de eso. No dudo, yo sé que vas a estar ahí, Marcelo. El punto es que sí tiene que haber piso parejo, como ha pedido Ricardo Monreal, ¿no? Tiene que haber condiciones de competencia, porque de otra manera pues sería muy difícil. Pero yo supongo que cuando están pensando en una encuesta, o eso dijo el otro día el dirigente de Morena, que esa será la propuesta, pues tiene que ser algo justo, que sea creíble, que sea confiable, y no advierto yo que se vaya a intentar. No tendría que suponer algo así. Entonces, pues ahí estaremos, Joaquín. Bueno, pues Marcelo Ebrard con la mano levantada y en acción, igual que Claudia Sheinbaum y por supuesto Ricardo Monreal. El que no se ha movido para nada es Adán Augusto López Hernández, pero esto no lo excluye del calor del presidente. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, a mí no me gustó, vi un capítulo y la dejé de ver de la serie del calamar. ¿Pero por qué? ¿Por qué el fenómeno? Unos anuncios. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Esta serie coreana, El Juego del Calamar, muchos me han dicho que ha sido un éxito, que ha sido la más vista, que ya preparan la segunda etapa, la segunda temporada. Pero yo me estuve preguntando cuál era el éxito. Y sobre esto habló el doctor José Antonio Lozano Díez, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, quien habló de lo que llamó un aburrimiento social. Lo escuchamos. Ha sido, Joaquín, verdaderamente impresionante. La serie costó $21.5 millones y hace una semana ya habían recaudado más de $890 millones de ingresos. Esto pues realmente llama mucho la atención, Joaquín, y llama la atención porque se trata de una serie coreana, una serie que empieza como una serie simple de juego en la cual vemos a un personaje. Por eso me preguntabas, y te lo decía antes del corte comercial, si la he visto. Bueno, quise ver el primer capítulo y vi, la verdad, hasta la mitad del 2. Es una serie muy fuerte, pero la vi porque quería prepararme para poderte comentar algo ahorita en el programa, poder comentarle algo al público. Y esa serie que empieza de una manera simple, que parece un juego con una historia muy sencilla, de colores, de repente da giros trágicos, verdaderamente terribles, en los cuales una serie de personajes, 456 personas, pasan la vida de uno y luego de algunos más, que han sufrido mucho, que están con problemas de deuda, que son adictos, empiezan a ser de alguna manera llamados a este juego en donde se juegan la vida por una bolsa que al final termina siendo de casi $38 millones. Entonces van por un botín, ellos no saben que van a
a ofrecer o que está en riesgo su propia vida, de que están poniendo su cuerpo por delante. Y aquí, Joaquín, es el tema. Un tema terrible, un tema que sin duda nos recuerda a los Juegos del Hambre, pero con mucha más malicia, porque los Juegos del Hambre, el ambiente en el que se da aquella famosa serie que estuvo en los cines con tanta audiencia, era en un mundo crudo. Y este mundo es un mundo de colores. Y esto me recuerda mucho, Joaquín, que los niños, cuando nacen, lo primero que ven son los colores. El cerebro se desarrolla de la nuca hacia la frente. Y lo primero que ven son colores, sonidos. Va a la parte más límbica del cerebro, la parte más animal del cerebro. Y eso atrae. La vida de estas personas genera también una compasión y ha tenido un éxito verdaderamente arrollador. Es una serie de 9 capítulos y ha sido y continúa siendo, pues hoy, lo que los niños en los colegios de todo el mundo están intentando jugar, Joaquín. En varios colegios de la Unión Europea se ha prohibido de manera específica el juego del calamar en el recreo. Es un juego infantil coreano que lo han llevado a este ritmo o lo han llevado a esta deformación. El 21 de octubre, allá en Nuevo México, se estaba filmando una película y hubo una tragedia. Una tragedia en la que el actor Alec Baldwin mató en una escena a la directora de fotografía. Yo estoy convencido de su inocencia completa. Sin embargo, ha sido demandado. Según las investigaciones, la escena se filmaba y tenían que disparar. Pero pues siempre hay una sección encargada de todo lo que son las armas para las películas y los incendios y las explosiones. Los actores le entregan un arma y no tiene, alguien dijo, es que tenía que haberla probado. Hay que probarla, ya está probada. Ya está probada. Bueno, de esto hablé con un especialista aquí, el director general del Grupo Profesional México, el doctor Alejandro Jara, una empresa que está dedicada a lo que llaman escenografía bélica fílmica. Y dijo que la responsabilidad es de quien aportó las armas, claro. Es muy ambiguo decir ahorita todavía algo, pero con toda seguridad es un error del armero. Yo lo atribuyo al armero. O sea, obviamente es una arma que estuvo cargada erróneamente. Porque yo recuerdo el caso del hijo del actor Peniche en 2013 en Cuernavaca, seguramente usted lo debe recordar, cuando sí, claro, disparó un arma y mató a un extra. Digo, sin nada que ver, pues le dieron el arma y la dispara, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tanto el señor Baldwin como el hermano Arturo Peniche son inocentes. Ellos no tienen la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el protocolo cuando usted lo convocan a la filmación de una película o la grabación de una telenovela, por decir algo? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Le piden las armas? ¿Usted las propone? ¿Cómo opera eso? Ok, nos proponen las armas, nos dicen qué época es la que requieren y cuáles son los armamentos. Y nosotros presentamos opciones al director de lo que requiere. En el momento en el que empieza el rodaje de la película o del comercial o del programa, en ese momento nosotros mostramos las armas y las condiciones de seguridad que tiene cada arma. Porque las armas tienen que estar bloqueadas. Esto ha marcado la vida de Alec Baldwin. Imagínense matar a una persona. Pero para mí lo que me parece, después de la muerte, por supuesto, inaceptable, es que lo acusen a él. Lo acusen a él como si él lo hubiera querido matar, como si el arma fuera suya, como si no hubiera, insisto, un encargado en una filmación de revisar las armas que entregan. Baldwin está destrozado. Voy en los anuncios y después de los anuncios. El incendio en Acapulco del legendario Baby O. El incendio y lo que dijo el presidente. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El Baby O, una discoteca emblemática pues, en el mundo, ¿sí? Decir Acapulco es decir Baby O, decir Baby O es decir Acapulco. No es que, como dijo alguien, es que se quemó.
es que se incendió. No, lo quemaron, lo incendiaron. El presidente López Obrador en la mañanera se señaló claro al crimen organizado. Bueno, la alcaldía de Acapulco dijo que había sido un cortocircuito. De entrada, sí. ¿Por qué? Pues para lavarse las manos. El presidente López Obrador dijo que no se podía, lo voy a citar, no se podía culpar o incriminar al crimen organizado sin pruebas. El presidente haciendo ese señalamiento en apoyo del crimen organizado. No se puede incriminar al crimen organizado, a la delincuencia organizada sin pruebas. Pero resulta que sí la sabía. ¿Sí? El video donde aparecen unos sujetos que ingresan a la discoteca, rocían combustible y luego le prenden fuego. De esto hablé con Eduardo Césarman, el propietario del Baby O. Y sí vale la pena aclarar de que fue un incendio provocado, es decir, no fue un cortocircuito. Llegaron 3 personas, amagaron al policía, traían unos bidones con algún tipo de líquido que pudo haber sido gasolina o tiner o algo, y lo prendieron en el lugar. No fue cortocircuito, y eso sí, garantizado, hay videos, hay pruebas, hay todo, ¿no? O sea que lo fueron a quemar, ¿me quieres decir? Lo fueron a quemar, exactamente. Y no se vale de que quieran tapar el sol con un dedo, ¿no? Esa es la realidad. Sí, porque a ver, ya estoy viendo de fuentes, sí, ahí del municipio de Acapulco diciendo, no, lo quemaron los dueños. Híjoles, ¿para qué lo vamos a quemar? Para zafarse. ¿De para qué? Zafarse de la bronca, ¿no? ¿Pero de cuál? A ellos, claro, ellos para zafarse de la bronca. Sí, pero ellos, claro. Sí, nosotros no teníamos bronca, el lugar estaba listo para abrirse, lo llevamos manteniendo 1 año y medio, lo hemos platicado tú y yo, estaba en perfecto estado, no debe dinero, es decir, no teníamos prisa ni siquiera en abrir. Esto no es una bronca contra nosotros, nunca hemos recibido amenazas de derecho de piso, no hemos recibido ninguna amenaza de nadie, no tenemos problema con nadie. Esto no es contra nosotros, eso sí te lo puedo decir, y sí fue provocado el incendio y no fue por nosotros provocado. Entonces, si no fue contra ustedes, ¿contra quién fue, Eduardo? Mira, yo no soy policía, no soy investigador, pero nunca no hemos tenido ningún problema grave en el lugar. Si llevamos 46 años de no tener problemas con el lugar. Y nuestra vida en Acapulco no incluye delincuencia, y menos delincuencia organizada. Entonces, para nosotros Acapulco es un lugar pacífico, pero pues nos estamos dando cuenta de que pues no es tan pacífico en este momento, ¿no? No, hombre, es que eso... A ver, entonces tú confirmas lo que dio a conocer hoy Javier Tejado, de que sujetos ayer forzaron la entrada al Baby O de Acapulco, golpearon al vigilante y con bidones lo llenaron de gasolina para luego prenderle fuego. Pérdida total. Así la violencia en el puerto en contexto de cambio de presidentes municipales en Guerrero. ¿Qué sigue? Así cuántas partes del país. Aquí hay un tema que pasa por la autoridad municipal. Aquí hay un tema sí, claro, aquí hay un tema de que ellos están tratando de tapar el sol con un dedo, y la realidad es que lo que acabas de leer es verídico. No sabemos si es gasolina o no, pero sí fue un líquido para incendiar el lugar, ¿no? ¿Gasolina? Sí, o tiner o algo, ¿no? Pero sí, amagaron al policía, y hasta sufrió un shock nervioso. Es un señor, es un adulto mayor, y se metieron. Él nunca trató de entrar a apagar el incendio. Es decir, ese es un... No, pues, ¿cómo? No a ver, es real. Eduardo, ¿por dónde entraron? ¿Por la puerta principal? No, tenemos por atrás 4 salidas de emergencia. Entraron por una de ellas, sí, que cuidaba el policía. Llegaron y le dijeron, no se mueva o lo matamos. Entraron con galones de líquido,
tenemos entendido que los espiaron, aventaron, los prendieron y al parecer, por lo que cuenta el policía, dejaron uno cerrado, el cual hizo una explosión y fue el que hizo el daño mayor en el lugar, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos un dictamen todavía ni del seguro ni de bomberos. Estamos esperando. Sí. Dime, ¿cómo quedó el lugar? De llorar, ¿no? Mira, ¿Ya entraste? No, yo estoy en México y la realidad es que no han podido entrar. Entraron nada más para poder sacar el disco duro de los videos, el cual estaba achicharrado. Y por donde estaba el disco duro, y si estaba achicharrado ahí, todo está achicharrado, ¿no? No hemos podido prender la energía eléctrica porque puede haber cortocircuitos, entonces se puede prender más el lugar. Pero yo te puedo decir que fue una pérdida total, a final de cuentas. Se salvaron ¿Total? Los baños, sí, total. Total. Es una lástima porque, bueno, realmente el esfuerzo que hemos puesto y que ha puesto todo el personal, porque son 80 familias que viven del negocio, más otras tantas, ¿no? Oye, Eduardo Césarman, ¿pérdida total entonces del Baby O? Yo sí diría que es una pérdida total. Y luego, el quemarlo, ni siquiera tenemos seguro contra este tipo de incidentes. Si tenemos seguro contra robo, contra responsabilidad civil, pero no contra actos de este tipo, ¿no? Entonces, ni siquiera... Entonces, sí. Sí, tener o sea que además de que te quemaron el lugar, ¿no tienen seguro para este incendio? Para este tipo de incendio, no. Es decir, no tenemos para incendios provocados, no hay seguro. Tenemos un seguro para incendios, pero no provocados. Sí. Sí. Entonces, ¿y ahora qué va a pasar con el Baby O, Eduardo? Pues mira, tenemos que pensarlo muy bien. No hemos recibido comunicación de nadie del gobierno estatal ni municipal, pero si el tema es de que nosotros lo provocamos y el tema es de que fue un cortocircuito, no tenemos nada que estar haciendo allá adentro, ¿no? Es decir, yo creo que cada quien tenemos que tomar nuestras responsabilidades, nosotros con muchas ganas de volver a hacer el lugar, volver a abrir, pero sí con pues un mejor ambiente a lo que sucedió, ¿no? En esos días hablé también con el fotoreportero que más fotografías ha tomado en el Baby O. El que tiene la memoria gráfica de todo lo que ha sido el Baby O. Eloy García. Oye, Eloy, ¿cuántas noches habrá sido de tu vida el Baby O tú? Miles, ¿no? Bueno, pues así a grosso modo de finales de octubre de 1985, después del terremoto que sufrió nuestra ciudad. Uh-huh. En aquel entonces, el licenciado Óscar Alarcón me mandó a cubrir el puerto, ¿sí? Y no fue hasta el 86 cuando conocí a Carlos García, que era gerente del lugar en aquel entonces, y me invitó a pasar una velada ahí en el Baby O, y desde esa noche quedé prendido, pero era semana tras semana, que cada fin de semana, o si había alguna fecha importante entre semana, pues yo me trasladaba al puerto para cubrir las actividades sociales que ahí acontecían. Si mal no recordamos todos, la vida de noche en Acapulco no era únicamente los fines de semana, era todos los días. Sí, el Baby abría todos los días. Así es. Así es. Y había hasta desayunos para los que luego salíamos un poco tarde o temprano, según o temprano, ¿no? Había los desayunos ahí en el snack, caray. Sí, pero era una... Sí. Pues ¿cuántos no recordamos, caray? Ahorita estaba yo viendo precisamente las fotos, ¿sí? Y un ícono de estas fotos que todos conocemos, Barbarita. Ah, claro, Barbarita. La querida Barbarita.
aquí en esta foto con Andrés García, caray. ¿Sí? Es una de las fotos que me llegó ahorita. Otra que me entusiasma mucho presentar. Sí. Rigo Tobar. Sí, déjame nada más hablar A ver, déjame recordar a Barbarita. Sí, Barbarita, te mando un beso y un abrazo. Barbarita era quien decía quién entraba y quién no entraba. Así es, Barbarita. ¿Sí? Barbarita tenía más poder que Rafael Villafaña y Lalo Césarman. Voy a unos anuncios y al regresar de los anuncios, migración, caravanas y obviamente el crimen organizado. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. De México y el mundo. El 26 de octubre, el Senado de la República aprobó, como le gusta al presidente, la Ley de Ingresos 2022 sin tocarle una coma. Es decir, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial sin tocarle una coma y así sin tocarle una coma se la mandó al Senado y el Senado sin tocarle una coma la aprobó para que se publicara. Así sin tocarle una coma. Maru Rojas. Si el Senado no dispone otra cosa, para 2022 el gobierno federal espera recibir 7.088.250.3 millones de pesos por concepto de ingresos, un aumento real de 8.6% en los ingresos que corren. De ese total, 3.944.000 millones de pesos corresponden a impuestos, 411.852 millones de pesos a cuotas y aportaciones de seguridad social. Del total de los 7 billones se autoriza un endeudamiento neto interno hasta por 855.000 millones de pesos, así como un monto de endeudamiento neto externo hasta de 3.500 millones de dólares. Las cifras macro intactas, según defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Hacienda, el verde ecologista Luis Armando Melgar. El precio de la mezcla mexicana de exportación está estimado en $55.1 por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios. Se proyecta una inflación anual de 3.4% en línea con las proyecciones y la convergencia en el objetivo del Banco de México y considera una tasa de interés promedio de 5%, así como un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar. La oposición nada pudo hacer para frenar el que a partir del próximo año SAT capte 35 millones de nuevos contribuyentes mayores de 18 años, no solo jóvenes, también adultos mayores. Se cobrará impuesto sobre la renta a personas físicas que otorguen donativos superiores a los 16,000 pesos. Se atendió tal cual el decreto del presidente para legalizar autos usados provenientes de Estados Unidos, solo en estados de la frontera norte, cuyos recursos serán para invertirlos en pavimentación de municipios de estas 7 entidades a falta de fondos metropolitanos. Y aunque se suavizó la reforma que obliga a contadores y agentes aduanales a reportar al SAT movimientos que pudieran ser producto de un delito, se mantiene la medida y solo acotando que no están obligados a investigar, solo a reportar, pero si no lo hacen se convierten en cómplices del supuesto delito. Entre otras reformas, como la que destaca el diputado panista guanajuatense Justino Arriaga y que perjudica al transporte de mercancías. Deberás emitir un CFDI de tipo traslado con complemento de cartaporte. Lo que el SAT quiere es que esas personas que trasladen cualquier mercancía sin el CFDI y la cartaporte, se les presuma que han cometido el delito de contrabando y vayan a la cárcel, donde se ha visto semejante insensatez. Esto se llama terrorismo fiscal y si bien a las empresas grandes va a complicarles la vida, imagínense lo que va a suceder con las personas que apenas tienen un camión antiguo para prestar un servicio de transporte de bienes. No se trata de cacería fiscal, aseguran los de Morena, es lo justo, pero así no lo consideró la priista indígena de Oaxaca, Eufrosina Cruz. El precio promedio del petróleo sin duda está subestimado, dijera mi hijo, no se hagan. Espero que esta ley no sea para obtener recursos y luego ejercerlos sin el debido sustento y pensando que solo existen prioridades como el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, porque el resto de los problemas no importa. Total, las niñas y los niños con cáncer no votan. En el color, adjetivos de panistas contra Noroña y del mismo
insulto de Noroña a los que llama paniaguados, ahora molesto porque se cobraron la grosería de morenistas que se pusieron de espaldas a Margarita Zavala, ahora panistas y priistas se tomaron la selfie mientras hablaba Noroña. A las 5:30 de este jueves concluyó la sesión iniciada el pasado lunes 18 de octubre. Las votaciones se dieron casi con los mismos números con los que concluyó la última de estas votaciones. 267 a favor, 210 en contra. Francamente definida la oposición y Morena y sus aliados. La oposición confía en que en el Senado de la República sí cambiarán las cosas que aquí no pudieron evitar, ya que de 700 reservas, solo 7 modificaron cosméticamente lo enviado por el Ejecutivo, que no cambia en su esencia. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. En octubre salieron 2 caravanas, el tema migratorio que llegó para quedarse. Salieron 2 caravanas de Chiapas, en donde hubo denuncias, luego se serían desintegrando, pero hubo denuncias de ataques de la Guardia Nacional, de ataques del crimen organizado, de ataques de autoridades locales. Pero no solo es eso. Aquí hay un común denominador que se llama crimen organizado. Porque en estas migraciones cabe sin duda la trata de personas. No se podía entender muchas veces la magnitud de las migraciones ¿sin quién? Sin los tratantes de personas. Y los tratantes de personas, ¿a quién pertenecen? Pues al crimen organizado. Los niños y las mujeres migrantes son el blanco del crimen organizado. La ruta migratoria está capturada por delincuentes que los roban, los golpean, los secuestran y los llevan a sus filas. En el caso de las mujeres y las niñas, esa violencia se agudiza, pues son agredidas sexualmente. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, reconoce que el que más gana con la migración es el crimen organizado y la participación corrupta de autoridades encargadas del tema. Están encontrando en nuestro país un territorio mucho más complejo por las redes de macrocriminalidad, de funcionarios y funcionarias corruptas de las propias fuerzas de seguridad mexicana y de migración, vinculadas y articuladas con grupos criminales que están encontrando en los niños, las niñas, las mujeres y personas jóvenes fuentes inagotables de recursos para la explotación sexual, la esclavitud laboral, el reclutamiento y también para la extorsión. Antes de salir de sus países, las mujeres toman pastillas anticonceptivas y es que saben que en el trayecto, además de no comer, no dormir, hacer largas caminatas, serán violentadas sexualmente o deberán tener relaciones sexuales a cambio de beneficios. La violencia sexual que viven niñas, mujeres adolescentes y mujeres jóvenes migrantes en el recorrido hacia los Estados Unidos es brutal. Esto está normalizado que en la ruta migratoria un elemento imprescindible para ellas es el uso de medicamento anticonceptivo o pastillas anticonceptivas, bajo la evidencia que serán víctimas de violencia sexual o que tendrán que establecer relaciones sexuales a cambio de algún tipo de beneficio o protección. Destaca que luego del confinamiento por la pandemia se incrementó la migración y con esta la discriminación, la criminalización y la xenofobia. De enero a marzo de este año, 5.500 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron repatriadas de Estados Unidos a México, cifra 24% mayor que el año pasado. Y el gobierno mexicano ha realizado casi 4.000 detenciones de migrantes de esas mismas edades. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y cuando le digo que estamos en el pico del problema del conflicto migratorio, no quiere decir que ya alcanzado el pico final, no. Esto se va a ir agravando día con día, mes con mes, año con año, porque es incontenible el tema migratorio. Quiero decirle que Estados Unidos había expulsado para octubre 1.700.000 migrantes. La mayoría de ellos mexicanos. A ellos los deportó a México. A los demás dijo que a sus países. A México también cayeron de otras nacionalidades, sin duda. Pero el punto es que esto todavía no es nada de lo que vamos a ver en el problema migratorio, en el conflicto migratorio. De esto hablaba Carlos Pena, director de T-Research en octubre. Y las detenciones o los datos de las detenciones no son tan halagadores. Creo que se van a enfrentar algunos problemas las caravanas. Por mencionarte, tan solo en septiembre se registraron 192,000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera con México, lo que suman ya, en lo que va del sexenio del presidente Biden en 9 meses,
1.5 millones de detenciones. ¿Qué significa este 1.5 millones de detenciones, Joaquín? Significan prácticamente 7 veces más que las registradas en el sexenio de Donald Trump en los mismos en los mismos 9 meses de Donald Trump. Y todas las que se registraron con Donald Trump en su cuatrienio fueron 2.4 millones de detenciones, Joaquín. Aquí llevamos 1.5, prácticamente estamos a 900,000. Es decir, a este ritmo estamos hablando de 4 meses más de alcanzar todas las que se llegaron a tener en el cuatrienio de Donald Trump. Las van a lograr en el primer año de Joe Biden. Es un dato más, mi querido Joaquín, comparado con septiembres anteriores, hoy, este septiembre, se lograron 4 veces más detenciones que en las cualquiera, en la de mayor detención que fue con Obama en 2016. Es decir, en este momento las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos y que es con México están en su punto más alto. Bien, eso es todo en el día de hoy, sí, claro, en esta recuperación de lo que fue el año 2021. Estamos en octubre, nos faltan noviembre y diciembre, los próximos 2 días, jueves y viernes, pero lo importante esta noche es que llegan los reyes, niños, llegan los reyes. A ponerles el zapato, la carta, por favor, y a dejarles algo para comer, para beber, sí, digo, leche, agua, es a lo que me refiero cuando hablo de beber. Y por mí eso es todo, gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. A ver qué nos trajeron los reyes.